Bueno, como veréis, tenemos el PDF del Autodesk Revit Structure en el que se ven todos los temas que tienen que ver con Revit. Lógicamente, daría también para un curso el Revit estructural, aunque también os puedo decir que de los tres ámbitos principales que tiene Revit, el de Structure es quizás el menos demandado de todos. Por razones obvias, no completa el cálculo estructural, simplemente lo diseña, lo modela, lo grafía, pero no lo calcula. El Revit de instalaciones es más demandado, sobre todo en los puestos de trabajo donde están colaborando en proyectos BIM. Y de hecho tiene sentido y razón de ser, porque el Revit inicialmente era un programa solo de arquitectura, que fue añadiendo nuevos módulos conforme iba evolucionando. La metodología BIM. Revit, que no quería quedarse atrás, también fue evolucionando y añadiendo nuevos ámbitos. El Revit Structure pasó a ser un complemento, nada más que un complemento, dentro del Revit. De hecho, se distribuía como un programa por separado, hasta que por ahí del año 2014 o 2013, quizás 2014 o 2015, si mal no recuerdo, terminó por aparecer una única versión de Revit que compendiaba a las tres, al Revit Arquitectura, al Revit Estructura y al Revit MEP. Fue entonces como se integró definitivamente la metodología BIM para completar un proyecto arquitectónico con la parte correspondiente a la estructura. Y eso es justamente lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a abrir nuestro Revit y vamos a abrir el proyecto aparcamiento, el proyecto 3 de los que habíamos dejado por hacer, ya que este proyecto tenía las rampas para el aparcamiento levitando en el aire. Y a lo mejor es una cosa que normalmente no sucede con la gravedad de la Tierra. Así que va a ser que a lo mejor necesitamos ponerle algún tipo de estructura. Dediquemos este proyecto a hacer un ejemplo de estructura metálica y pasaremos a otro proyecto más adelante en que podamos experimentar también con estructura de hormigón. Para la estructura metálica tenéis aquí, entre otras cosas, porque en realidad no es único, tenéis aquí la pestaña de estructura y aquí una pestaña muy interesante de acero que se incorporó a Revit a partir del año 2020 más o menos. No hace mucho, ya que por entonces Autodesk todavía tenía por separado el programa Advanced Steel, que más tarde se ha incorporado como pestaña tanto en el Revit como en el AutoCAD, donde podéis encontrarlo si instaláis su plugin. El caso es que esto es ya para mayor detalle. Por eso en el manual que hemos colocado de Revit Structure 2010, esta pestaña de acero no os va a aparecer, pero claro, es que es más moderna. Lo que sí se podría es haber hecho el conjunto de la estructura metálica en grueso dentro de Revit y luego exportarlo a Advanced Steel para hacer los detalles, las uniones, los tornillos, el modelado, los cortes, cosas de mayor definición. Lo que en BIM llamaríamos un modelo con un nivel de detalle, los por encima de 300. Generalmente en un proyecto o en un anteproyecto con un nivel de detalle, con sus siglas en inglés, el Level of Detail 200, según la nomenclatura anglosajona, es suficiente para poder definir un archivo en BIM. Y esto lo podemos hacer exclusivamente ya solo con la pestaña Estructura. En la pestaña Estructura podéis ver que tenemos un primer grupo de botones llamado Estructura, que no solo contiene elementos de metal, también contiene elementos de hormigón. De hecho, contiene casi tantos elementos de metal como de hormigón, sino unos pocos más de hormigón que de metal.
De hecho, en lo que corresponde al refuerzo, claro, de las armaduras, estaríamos más hablando de hormigón que de metal. Bueno, sí, son armaduras, pero van incorporadas a una estructura de hormigón. En cambio, cuando hablamos de vigas, estamos hablando principalmente de vigas metálicas, porque son las que en principio vienen en la librería predeterminada. Por cierto, una librería que contiene vigas de estilo muy norteamericano, nada que ver con nuestras IPs y nuestros IPNs, que son los típicos de los perfiles que manejamos en España. Esto luego se podría haber exportado también a programas como Robot Structure Analysis. El Robot Structure Analysis es otro programa más de Autodesk, pero ese sí que está dedicado al cálculo. Precisamente debe ser por eso que a Revit Structure no le quisieron hacer mucho de cálculo. Lo pusieron como un programa de modelado y diseño nada más. Y eso es lo que vamos a hacer, diseñar los pilares metálicos y las vigas metálicas. Bueno, las vigas las tenéis aquí. Y en cuanto a los pilares, para que sean metálicos hace falta un poquito de imaginación. Veréis que la herramienta de pilares se puede ejecutar también pulsando la tecla CL. Viene con un modelador que permite construir los elementos portantes, ya sean de hormigón o de metal, indistintamente, y que puedes definirlos como perfilería extrusionada en una dirección determinada. La dirección puede ser vertical o horizontal, con lo que la perfilería termina siendo pues un soporte metálico o una viga metálica. Todo depende de la dirección en que lo dibujes. También es importante ver que este se puede definir en la intersección de una rejilla. Las rejillas son las líneas que definen la posición de los pilares, aunque no obligatoriamente, ¿eh? Es simplemente una ayuda más que trae el Revit para poderlo colocar. Si no os acordáis, las rejillas se encontraban aquí, en este botón, y son rejillas dibujadas con líneas sobre planos horizontales, es decir, sobre planos de planta, de nivel. Por eso ahora mismo está desactivada, porque estamos en una vista 3D, no estamos en una vista de plano de planta. Si nosotros nos colocásemos, por ejemplo, en el nivel 0, entonces la rejilla sí estaría activada. Nosotros podríamos pinchar en la rejilla y ejecutar la ficha contextual que nos permita dibujarla tanto en línea recta como en curva. En realidad no es tanto una rejilla cuadriculada en plan líneas de rejilla del área de trabajo de AutoCAD. Es más como intersecciones de rayitas que tú pones donde quieras. Podríamos poner rayitas de esas donde quisiésemos. Por ejemplo, una rayita podría venir en esta posición de aquí o en esta posición de aquí. Si me apuras, podría ser una rayita perfectamente incorporada. Las rayitas pueden ser horizontales, verticales o inclinadas, a gusto del consumidor. Y cada rayita que nosotros coloquemos va a tener un número o una letra. En este caso, por ejemplo, la rayita se asocia con la línea límite del borde de nuestra rampa, que tiene mucho sentido de ser. Y podemos incluso bloquearla con un candado para que si se mueve la rampa, se mueva también la rayita. Esta rayita es la primera de las líneas que puede definir un eje en donde colocar un pilar. Digo, podéis colocar un pilar donde queráis, pero si es con una rejilla hecha mediante rayitas, se agradece, es mucho mejor así, porque van a ser colocados de una manera más exacta. Por ejemplo, una segunda rayita podría venir aquí, en esta posición, y aún podríamos tener rayitas semejantes y equidistantes unas de otras en las siguientes posiciones, con copia, matriz, desplazamiento y todas las demás herramientas que podemos encontrar en la ficha modificar. Por ejemplo, la herramienta de copia. Podría seleccionar esta rayita de aquí, podría darle a Enter, bueno, una vez seleccionada. Finalizando la selección también puedo darle al segundo botón del ratón para hacerlo o a la barra espaciadora.
vamos, como en AutoCAD, igual. Y una vez hecho eso, podríamos pinchar con el ratón en un punto, no necesariamente de la rayita, un punto de desplazamiento cualquiera, y colocar la siguiente copia en la posición que queramos. Esto sería así de fácil. Así de fácil se pueden hacer las cosas. Bueno, básicamente esa sería una composición que podríamos ir repitiendo tantas veces como quisiésemos. Hay que tener en cuenta que pues el edificio es un edificio de aparcamiento y supuestamente agradecerá tener espacio suficiente donde meter los coches que se vayan a aparcar. Entonces tampoco puedes meter las líneas donde vas a colocar los pilares en cualquier sitio al tuntún. Se supone que tiene que haber una cierta lógica a la hora de colocar los pilares. En su lugar voy a colocar con la herramienta de desplaza, pero sabiendo que tengo restringir marcado, con lo cual va a ser un desplazamiento horizontal o vertical, porque restringir restringe el desplazamiento ortométrico de los elementos seleccionados, o sea, no cabe más remedio que moverse en horizontal o en vertical. Voy a seleccionar esta y voy a colocarla un poquito más hacia aquí, un sitio que le venga mejor a la hora de colocarla en posición. De hecho, todavía no me queda lo suficientemente bien, está más o menos, pero todavía no me queda suficientemente bien. La voy a mover todavía un poquillo más hacia aquí. Ahora está perfecto. Ahora está en un sitio adecuado entre el muro y la escalera. Y además no estorban los muros de carga que tenemos en la caja del ascensor. Sí, ahora está perfecto. Pondré otra de estas. Haré una copia y pondré otra de estas aquí. Ese es otro buen sitio donde colocarla. La siguiente, con copia, la vamos a colocar ahí, en este desplazamiento. Primero voy a deseleccionar, luego voy a volver a seleccionar y luego voy a pinchar en este punto y voy a colocarme en este otro punto. Ahí va nuestra siguiente línea, simétrica con la número 4, o más o menos. Y por último vamos a colocar otra más aquí. Aquí ya no hay ningún elemento que la estorbe principalmente, así que lo tenemos bien para colocarla en esa posición. Ah, aún queda una más. No me había fijado, pero efectivamente queda una más. Voy a darle a cualquier otra herramienta para deseleccionar y darle a la herramienta de copiar para volver a copiar. De hecho, como está ejecutada la opción múltiple, cuando tú ejecutas la herramienta de copiar, hasta que no le das a la tecla de escape, sigue el hombre queriendo copiar y copiar y copiar y copiar y copiar elementos como si esto no tuviera un mañana. Hasta que no le das a la tecla de escape, no termina de copiar elementos uno tras otro en aquellos sitios donde el ratón vaya pinchándose. Y eso es porque tenemos el múltiple puesto. Si no hubiésemos marcado el múltiple, las copias serían solo una y habría terminado la herramienta sin necesidad de darle a escape. Y si no tuviésemos restringir, lo que pasaría es que directamente podríamos copiarlo donde nos diese la gana, aunque no fuera ortogonalmente desplazado. Ahora me interesa que sea desplazado, porque quiero que vaya de aquí a aquí. La idea es poder cubrir también este extremo, aunque sea poquito, pero es necesario cubrirlo. Ya tenemos 8 líneas que definen las intersecciones en esa dirección. Ahora podríamos coger otra dirección. Podríamos coger, por ejemplo, y tiene todo el sentido del mundo, esta dirección de aquí. Para ello vamos a volver a colocarnos en rejilla y vamos a coger la dirección que iría en este sentido. Veréis que aparece un 9. Es lógico porque esto va automáticamente regenerándose. Empiezas por el 1 y acabas por el 9. Pero en cualquier momento nosotros podemos pinchar con el ratón en su interior y decirle que en vez de un 9 empiece por una A.
La escribes, le das a Enter y ya tienes una A. No pasa nada. En cuanto a los extremos de estas rejillas, le sucede lo mismo que a los extremos de los niveles. Al seleccionarlos, podríamos desmarcarlos y desaparecería de ese extremo la etiqueta que lo define. Igual que pasa con los niveles, estas líneas no son líneas, son en 3D. En realidad son planos de canto. Tú los estás viendo de canto, por eso te parece una línea, pero en realidad es un plano en este caso vertical. Y puedes poner la etiqueta en los dos lados si quieres. También tienes la opción de poderle zigzaguear el punto por si acaso en un momento dado estorba en la posición donde se encuentra la burbuja. Y de hecho, digo bien burbuja, porque ese es el estilillo que nosotros hemos colocado para nuestra rejilla. Resulta ser una burbuja. Podría haber sido una separación de burbuja para mostrar la información de cuánto se separa la una de la otra, o separación personalizada de burbuja. La que tiene por defecto es esta. Y de hecho hasta podríamos editar su tipo. Puedes pensar que no es una familia. Bueno, al menos no es una familia al estilo de un muro o de una mesa. Es una familia de anotación, no es una familia de modelo 3D, pero es una familia, porque casi todas las cosas que nosotros dibujamos en Revit son familia. Entiéndase, no es que sean hermanos, pero al editar el tipo podemos ver que pertenece a la familia del sistema rejilla y que hay estos estilos. Además, como parámetros de este tipo burbuja 6.5, podríamos cambiarle el extremo de la rejilla por otro que nos gustase más, o cambiar el tipo de línea que define la rejilla, o ponerlo de otro color, o indicarle la A o el número en los dos extremos a la vez. Bueno, a gusto del consumidor se pintan colores. Y aquí, en el extremo de la rejilla, hasta podríamos decirle que no ponga ningún símbolo y ya está. Voy a darle al botón de cancelar porque esta rejilla de la A nosotros nos parece bien, pero tenemos que repetirla. Así que vamos a coger la rejilla de la A, vamos a pinchar con el ratón una copia y vamos a llevarla hasta la posición donde comienzan nuestras escaleras. Más o menos por ahí. Quizás un poco más. Bueno, está a 6 metros, así que yo diría que bien. 6 metros es correcto. Y vamos a seguirla copiando. Fijaos que como le había quitado la opción de múltiple, la copia ha terminado y no me ha querido poner ninguna otra. Una vez ya la he puesto, pues ya se ha puesto. No ha querido ponerme ninguna otra. Lógico y normal. Vamos a colocarla y ponerla nosotros. Voy a copiarla y ponerla aquí, a 4 metros 30. Bueno, está bien. Esa posición también es buena. Estaría un poco mejor un poco más adelante, porque ahí casi choca contra la escalera, pero bueno, no es mala posición del todo. Estaría un poco mejor un poco más adelante. Si yo selecciono, cojo la rejilla y en vez de decirle 1,53 m, por ejemplo, le digo 1,5 m, que se arrime un poco más, 1,3 m. Ahí estaría ideal, porque está justo a la posición de la zanca del descansillo de la escalera. Ahí estaría ideal. Vamos a hacer la siguiente copia. Vamos a copiarla justo aquí, donde obviamente también está la posición del final de nuestra cristalera y está jalonado por el hueco del ascensor. Así que está en buen sitio. Y vamos a poner otra copia de esta aquí, que lógicamente tiene todo el sentido del mundo porque es la posición en la que se encuentra el final de nuestra rampa y el comienzo de la curvita de la rampa en la otra dirección, hacia el embarque en el piso que le corresponda. La siguiente tenemos que colocarla más o menos a 8 metros. Bien,
Esa ya podríamos ponerla bastante adecuadamente en esta posición de aquí, o cosa que se le parezca. Dice, estamos a casi 9 metros. Nos parece bien, 9 metros está bien. Y ahí habríamos colocado nuestras rejillas en posición. Ahora ya tenemos las rejillas preparadas para poder colocar los pilares donde nos dé la gana sobre ella. Sería un buen momento para guardar el ejercicio antes de que él mismo nos diga de guardarlo, porque fijo, nos lo va a decir cada 30 minutos. Así que mejor nos adelantamos a sus planes y se lo decimos nosotros. Otra cosa más. Fijaros la disciplina en que estamos trabajando en las vistas. Es la disciplina de arquitectura. Si nosotros conmutamos a la disciplina de estructura, veréis que desaparecen algunas cosas. ¿Lo habéis percibido? Voy a volverlo a hacer. Arquitectura, aplicar. ¿Dónde están los muros? ¿Han desaparecido? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Veis? Se nota el cambio, ¿verdad? Sí que han desaparecido. Los muros no estaban indicados como muros estructurales de carga. Eran muros de cerramiento arquitectónico. En cuanto cambias la vista del nivel cero a una vista que solo te muestre los elementos dibujados que son de estructura, los muros desaparecen. Vamos a hacerlo de nuevo. Vista 3D. En esta es más evidente todavía. Tenemos la disciplina arquitectura en la vista 3D, paleta de propiedades de la vista 3D. Si le doy el desplegable y pincho en la opción de estructura y le doy al botón de aplicar, ups, acabamos de desnudar nuestro edificio. Va a tener frío. Evidentemente, los suelos se definirían como estructurales y las rampas también, pero los muros no parecen ser unos muros muy adecuados para la carga. Bueno, al menos lo que parece aquí es que los muros son solo arquitectónicos, porque en la vista, en la disciplina de estructura no están. Vamos a volverle a poner la arquitectura y darle al botón de aplicar. Lo que deberíamos hacer en estos casos para que los muros se viesen, eso sí queremos. Por ejemplo, los muros que tenemos aquí, que son los muros de la caja de escaleras, bueno, podría ser un muro de hormigón. Hombre, pues un muro de hormigón tiene toda la pinta del mundo que es un muro que muy probablemente sea estructural, vamos, que si es de hormigón suele ser un muro de estructura, un muro de carga y un muro de estructura. Lo que deberíamos hacer es coger todos los muros que sean muros de hormigón y definirlos como muros estructurales. Le doy al segundo botón del ratón encima de uno de ellos. Le digo que seleccione todos los ejemplares del proyecto que sean del mismo estilo que este, es decir, estructurales, de hormigón con enlucido de 33 centímetros. Así se seleccionarán todos los muros que tengan este mismo estilo en todo nuestro proyecto. Y ahora en la paleta de propiedades, esos 44 muros que ha seleccionado, todos ellos podrán ser definidos como muros estructurales. Al ponerse como muros estructurales, aparecen nuevas opciones en su paleta de propiedades que modificarían los parámetros que definen estos 44 muros que yo tengo seleccionados ahora. ¿Es un muro de carga? Bueno, al menos los del hueco del ascensor sí, lo son. Y otra cosa más, aparte de ser un muro de carga, podríamos activar el modelo analítico, que más que un modelo de cálculo, ya os digo, es un modelo que permite indicarle pues, el eje del muro, que es por donde se encuentra la capa de estructura de las muchas capas que pueda tener un muro, la capa de estructura, y así poderla exportar a Robot Structure Analysis o a cualquier otro programa de estos que desde él sí pueda calcular lo que este muro tenga que decir sobre la resistencia, la rigidez del muro y todo lo demás. Hasta podríamos definirle pues el revestimiento de la armadura de 25 milímetros de espesor
entre la cara exterior del muro y la armadura que va por dentro, para que sea un hormigón que recubra bien la armadura, que no se oxide ante el aire. Unos recubrimientos que, bueno, si lo ancheo creo que lo podréis leer bien, unos recubrimientos que van por su cara exterior, por su cara interior y por otras caras, por ejemplo, por la cara superior de este muro. Cuando termina, pues el canto queda también expuesto al aire. Entonces, podríamos definir los recubrimientos que respetarán las armaduras para esos muros. Esto no dice que ahora mismo tenga armaduras estos muros, no los tiene, pero podrían tener armaduras más adelante y se colocarían equidistantemente de 25 milímetros de separación con respecto a las caras de 33 centímetros que tiene este muro. Podemos ver en el editor de tipo cómo el muro pues, tiene función exterior y al editarlo podemos comprobar que lo que define la capa estructural de este muro son 30 de esos 33 centímetros. La parte estructural propiamente dicha es la de en medio y el eje estructural de la materia estructural está en el medio y medio, en el eje central del muro, porque es simétrico de un lado y de otro, con enlucidos de 1,5 centímetros en cada lado. Y además el material que lo compone es un material de hormigón que podemos definir tanto su estado de apariencia como su estado físico, como su estado térmico. Y en lo que corresponde al estado físico, podemos ver en la mecánica cómo resiste, en este caso, pues, por ejemplo, las características correspondientes al módulo de Young, al coeficiente de Poisson, al módulo de cortante o la densidad. Estos son comportamientos mecánicos, pero no para que Revit los calcule, sino para que los almacene como datos del modelo BIM y los exportes a otro programa, puede ser por ejemplo el CIPECAD, y que éste sepa de qué modelo mecánico estamos hablando, retome estos datos y calcule lo que tenga que calcular. Podemos ver también en el hormigón pues una resistencia a compresión de 24,1 megapascales. Daros cuenta de que estas medidas están tomadas desde el sistema americano, por eso van con megapascales, pero podríamos cambiárselas perfectamente. Aparece el módulo de esfuerzo cortante, el límite de elasticidad y la resistencia máxima a tracción. Bueno, vamos a dejar estos muros así definidos. Nos parece bien, los definimos de esta manera y hay un detalle que es importante. Vuelvo a pinchar con el ratón en un espacio vacío de la vista. Esto me devolverá en la paleta de propiedades a verle las propiedades a la vista y no a ningún elemento que tenga seleccionado en ella. Pues bien, ahora nuestra vista, si le desmarcamos la opción de arquitectura y le ponemos la disciplina de estructura y le damos al botón de aplicar, veréis que los muros de la caja del ascensor ya no desaparecen. Porque ahora estos muros pertenecen a la disciplina estructural. Y aunque tengamos la vista de estructura en esta vista, resulta que siguen apareciendo los muros, porque esta vez esos muros son estructurales. Y un último detalle que podríamos indicarle, aquí podríamos ponerle, por ejemplo, disciplina coordinación. La disciplina coordinación tiene la ventaja de que como el coordinador, el BIM Coordinator, tiene que saber manejarse con su equipo de trabajo, el BIM Coordinator va a manejar una vista que permite ver todas las disciplinas a la vez. En el BIM Coordinator, ¿qué disciplina tendría esta vista? Pues tendría todas sumadas. Podría ver los elementos que pertenecen a estructura, los que pertenecen a arquitectura, los que pertenecen a MEP, Mecánica Electrical Plumbing, es decir, es la suma de todos. En cambio, si filtramos por arquitectura, ¿qué vemos? Vemos en principio todo. Bueno, todo. A ver, lo que pasa es que los muros son a su vez arquitectónicos y estructurales. No hay ninguna diferencia entre ellos, como os he dicho muchas veces. Incluso los pilares también pueden ser arquitectónicos y estructurales al mismo tiempo. No hay ninguna diferencia entre ellos.
Última cosa que quiero deciros, la ficha gestionar. La ficha gestionar aparece aquí las unidades del proyecto. ¿Visteis las unidades del proyecto que tenían que ver con el tema común? Bueno, con todas las disciplinas a la vez. Pero en el desplegable también aparecen las unidades del proyecto que tengan que ver con la parte exclusivamente estructural. Si vemos la parte exclusivamente estructural, aquí aparecen pues temas de kilonewtons por metro cuadrado, por ejemplo. Están definidos bien por el Revit, están definidos según sistema internacional. Están definidos con kilonewtons metro, milímetro, lo que tiene que venir en milímetro de la longitud de refuerzo. Están en centímetros cuadrados, el área de la sección o de la sección de corte. Bien por Revit. Es decir, lo tenemos bien aquí. El material hormigón venía en megapascales porque viene de nomenclatura norteamericana. Igual que sucede con las vigas que coloquemos. Serían vigas de perfilería norteamericana. Por eso van a aparecer con unas normativas raras. Aunque luego pudiéramos nosotros crear otras distintas que estas. En definitiva, quería enseñaros esto, quería colocar bien las rejillas para poder colocar en ella los soportes metálicos y sobre esos soportes metálicos ir colocando luego las vigas metálicas que las vayan uniendo en un armazón que soporte nuestra estructura. Ya visteis que de forjados está hecha nuestra estructura, que ahora mismo vuela en el aire sobre elementos de arquitectura que no la sostienen. Seguimos levitando, pero estamos cerca de que ese asunto se arregle al poner vigas y pilares de acero.